la última clase teórica. Hemos llegado, aunque ustedes no lo crean, fue un trimestre complicado, difícil, que se nos fue presentando, que lo fuimos armando, todos, ustedes y yo también, que fuimos aprendiendo a usar la tecnología, todos. Porque para mí también fue nuevo, no lo tenía planificadas clases así, y bueno, se tuvieron que ir dando y ir respondiendo desde otros medios. La clase que nos toca hoy es demencia y deterioro cognitivo. Digo la última clase teórica porque nos volvemos a ver, creo que es 16 o 17 de julio, cada jueves, probablemente sea a las 7:30 de la tarde. Se los confirmo, los coordino con ustedes cuando suba esta clase. Así lo dejamos pautado. En esa clase vamos a hablar respecto de los que promocionan. Yo tengo que avisarles algunas cuestiones respecto de eso. Voy a tener que pedir un mínimo esfuerzo más para ver qué es mínimo. Porque hay una nueva normativa que nos llegó en julio, pero se los tengo que decir. En junio. Estamos en julio. Y por otro lado, me voy a dedicar un tiempito con los chicos que tienen que preparar el final, para poder trabajar con ellos cómo va a ser ese final y qué características. Esta última clase, en realidad, yo les decía que era un bonus track, es optativa, el que quiere la mira, el que quiere no la mira, pero era un tema que me parecía que podía interesarles más que nada a quien piense trabajar con tercera edad o que le guste trabajar con tercera edad, que implica lo que es demencias y deterioro cognitivo. Con lo cual vamos a trabajar un texto que es bastante extenso, es medio largo, tiene bastantes datos numéricos. Lo que yo intento es darles un pantallazo general para que el texto también lo aborden desde una mirada general. El texto no es tan difícil de leer porque es muy descriptivo, no es que tiene un lenguaje muy técnico, sino que es muy descriptivo, pero tiene mucha información. Entonces hay que irla desglosando un poco, pero bueno, es como un elemento más. Seguramente el último pedacito del video les voy a mostrar el test que pueden tomar, un test rápido, que es para verificar si hay signos de demencia presentes, de demencia leves en realidad, lo que uno puede verificar. Para poder empezar a trabajar vamos a decir podemos decir que en la tercera edad lo que se puede empezar a detectar es un cierto deterioro cognitivo. Por ello lo que hay que potenciar siempre, y yo se los repito en todas las etapas de la vida, es lo posible del sujeto y lo que el sujeto dispone. En este caso, en la vejez, es potenciar el área de la narrativa, que dijimos que la narrativa tiene que ver con la historia de vida, con aquello que lo enlaza a lo que el sujeto fue y a su historia. Y le da una totalidad a la persona sin mirar el lugar peyorativo de lo que carece o lo que le falta o lo que está presentando dificultades. Con lo cual esto tiene que ver con no precisar o no ubicar solamente el rasgo de demencia o deterioro cognitivo. Ahora vamos a ver que son dos conceptos diferentes. ¿Qué es importante sostener, soportar, vincular, armar y construir como terapia? Son los vínculos, los lazos que puedan sostener a este sujeto, que está atravesando algún tipo de situación complicada y que requiere la intervención de ustedes. Y que más de una vez ustedes van a poder elaborar, de alguna manera observando, mirando y después con mucha práctica clínica y con mucho trabajo interdisciplinario, si lo que se está presentando tiene que ver con una falencia a nivel, por ejemplo, de una ACV, y ustedes van a poder modificar algo respecto de eso. Entonces al sujeto no le salen las palabras por una cuestión meramente muscular o un deterioro cognitivo producido a veces puede ser por un tumor alojado en una zona del cerebro o por algún traumatismo o por una micro ASV o una hemorragia interna, alguna cuestión que haya afectado la zona del lenguaje, o si tiene que ver con otro rasgo que tiene que ver con una cuestión más, podríamos decir, neurológica adquirida, nueva, que tiene que ver con algún Alzheimer o alguna demencia senil, algún otro tipo de patología adquirida, nueva, que tiene que ver con un deterioro, digamos, neurofisiológico. ¿Qué es la cognición? Primero, si ustedes recuerdan el año pasado, nosotros trabajamos distintas funciones ejecutivas que eran las funciones cognitivas, yo les decía. ¿Se acuerdan? Que habíamos trabajado distintas funciones superiores.
Habíamos trabajado pensamiento, habíamos trabajado lenguaje, habíamos trabajado aprendizaje, habíamos trabajado percepción, habíamos trabajado conductas, había trabajado emociones, creo que, y atención. Todas esas funciones psicológicas se coordinan para dar lugar a la cognición. ¿Qué es la cognición? Es el proceso, como ustedes vieron con Piaget, es el proceso que implica la adquisición de nuevos conocimientos, la retención de conocimientos y la aplicación de acciones o actividades en relación a eso que se posee. Con lo cual esto implica una manipulación de la información. Todo este proceso complejo requiere de memoria, atención, lenguaje, pensamiento, aprendizajes previos, emociones que se ponen en juego con ese aprendizaje. Fíjense cómo esto permite desarrollar diversas conductas que lo ideal o lo que se pretende es que estas conductas sean adaptativas. Este es un modo de incorporar la información y darle un sentido a esta información. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la vejez? Lo que sucede en la vejez con el envejecimiento es que a veces hay ciertos cambios que son esperables que se produzcan, que vienen a afectar un poco este proceso cognitivo. Por eso decimos que hay un deterioro cognitivo y no una demencia. Una demencia tiene que ver con una afección en ciertas acciones propias del sujeto que empiezan a limitarlo, que empiezan a requerir la dependencia de un otro, de a poco, progresivas. En cambio, en el deterioro cognitivo, el sujeto no necesita la dependencia de un otro, sino que requiere de otros tiempos, de otros recursos, de tal vez, a veces, otras apoyaturas para poder establecer alguna memorización de cosas. Por lo general, lo que se empieza a afectar es la memoria que nosotros llamamos a corto plazo, la memoria episódica, que es la memoria que transcurre en un momento dado, actual, no la del pasado. Esta, en términos saludables, en la tercera edad la afección está puesta más en la memoria actual, no en la memoria a largo plazo. Esa no se vería afectada en términos, saludables. ¿Qué es lo que pasa normalmente, o cuáles son los signos, como comunes que aparecen en esta etapa? Hay olvidos que son benignos. Estos olvidos benignos los tenemos nosotros también en todas las etapas. Me pasa a mí, les debe pasar a ustedes, les pasa a alguien un poco más chico. Eso tiene que ver con el nivel atencional que cada uno dispone frente a las cosas que se pone, y también tiene que ver con algo del orden de que no todo lo registramos, yo les decía, y el olvido tiene que ver con qué ponemos atención y qué no. Si alguien me dijo algo que yo estaba pensando en otra cosa, que tenía la cabeza puesta en otro lado, estaba mirando un programa de televisión que me gustaba un montón, y alguien me dijo algo, no, la verdad que me lo olvidé, no se me pasó. Cuando se olviden algo, piensen, capaz que es el nivel de saturación y de cansancio también el que nos hace a veces no poder recordar. Este síntoma en la tercera edad no es un síntoma patológico. Olvidos benignos, ¿a qué los llevamos? A olvidos leves, pequeños. Fue hasta el supermercado y se olvidó comprar algo. Fue hasta la heladera y no se acordaba qué era. Pero le pasa una vez, después puede recuperar esa información, usa algo de enlace, usa estrategias para recuperar esa información. Si esto pasa de modo recurrente y permanente, ahí hay algo que está fallando a nivel de la cognición, de recuperación de esa información. La alteración de la memoria, esto que a veces se alteran en tiempos, pero sin desorganizarse espacio-temporalmente. Esto quiere decir que el sujeto puede a veces decir ayer antes de ayer, o es hoy, o es mañana, o esta cuestión de los saludan a los nietos mal en la fecha de cumpleaños, porque se les alteraron los números. Pero no hay una desorganización temporal. No es que de repente yo pienso que estamos en el 1900, o que estamos cuando yo era joven. Eso es signo de una demencia. ¿Sí? Por eso les digo, estas cuestiones que yo les voy a decir son pautas que son dentro de lo esperable para esta etapa. Otra de las pautas es algún deterioro cognitivo, en esto ahora yo les voy a ampliar un poco, y un declive cognoscitivo. Estos ambos dos son muy similares y son muy parecidos. El declive cognoscitivo tiene que ver con el modo o la eficiencia para la realización de algunas tareas intelectuales. Vieron que en los adultos mayores decimos siempre que necesitan más tiempo para el aprendizaje de algunas acciones.
O, por ejemplo, ¿por qué muchos no quieren usar un cajero automático? Primero porque han sido sujetos de una época donde han vivenciado muchas situaciones, por ejemplo el corralito en muchos casos, donde los bancos no les generan ningún tipo de garantía. A nadie nos pasa, pero bueno, uno se aprende a manejar de esa manera por otras cuestiones. Por otro lado, no tiene la lógica incorporada del dinero líquido como nosotros lo tenemos incorporado a este dinero financiero, este capital monetario financiero, que es la tarjeta de débito, por ejemplo. Ellos no tienen incorporada esa lógica. Es una lógica en este punto mucho más concreta de la necesidad del dinero concreto para poder disponerlo, organizarlo y administrarlo. Y por otro lado, porque implica un tiempo de procesamiento cognitivo que muchas veces no disponen de alguien que les otorgue la paciencia para poder explicarle. Porque ahí está el declive cognitivo, que tiene que ver con que hay un tiempo de procesamiento de la información mayor y un esfuerzo por prestar atención, por focalizar la atención ahí, por recuperar cierta información. Digo, esto que a uno le podría pasar como mucho más rápido, a otro le cuesta mucho tiempo más. Esto genera una disminución a la velocidad de procesamiento, una alteración en la memoria espontánea, digo, en esto de evocar ciertas cosas, entonces necesitan de pistas. ¿Vieron cuando a veces uno les va diciendo, el aparatito eso, el celular? Sí, esa cosita, la cosita esa que vos apretás. Bueno, ¿qué querés contarme? El WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Digo, a veces cuando uno les está preguntando que ellos quieren subir una foto, por ejemplo. ¿Dónde la querés subir? Entonces uno le tira pistas. Eso es un modo de ir organizando cognitivamente la tarea que pretendían desarrollar. ¿Eso nos habla de un sujeto con demencia? No. Eso nos habla de un sujeto que tiene cierto declive cognitivo esperable para la edad. Por otro lado, tenemos cambios a nivel atencional. La atención se hace un poco más lábil, ya no pueden focalizar tanto tiempo la atención y esto requiere de, diríamos, no una estimulación permanente, sino un estímulo que se mantenga presente y que tenga otros tiempos. Digo, la atención va en la lógica del tiempo de procesamiento, entonces con lo cual hay que ir como un poco más despacio y un poco más concreto para el aprendizaje de ciertas cosas. Y para la organización de la información. Además, suelen ser bastante más ansiosos y a veces el hecho de considerarse obsoletos o de considerarse de otra época o que no les tienen paciencia genera ciertos estados medios depresivos, lo que hace que el sujeto retire la atención de ciertas cuestiones de la cotidianidad y la focalice demasiado en, por ejemplo, su estado de salud. Entonces aparecen las hipocondrías, esta situación donde el sujeto comienza a sentir enfermedades de modo permanente. Las hipocondrías, que es esta necesidad de encontrar una enfermedad que dé sentido al padecer, tiene que ver con el no reconocimiento del paso del tiempo en el cuerpo, por un lado, y también con el temor a la muerte. Digo, esta necesidad de encontrar una solución que evite que yo me muera. Tiene que ver con algunos miedos en algún punto. Ciertas inseguridades. A su vez, A su vez, se producen alteraciones sensoriales, es decir, la vista ya no es la misma. Más de una vez, yo recuerdo mi tío, que era como mi abuelo, porque tiene 20 años más que mi mamá, de tanto trabajar en la construcción, tenía las yemas de los dedos limpias, limadas, no tenía las huellas. Digo, y la sensibilidad se le iba entumeciendo por los laburos que había hecho, a bajas temperaturas, todo un montón de cuestiones. Ya no tenía la misma sensibilidad en las manos, con lo cual ya a veces poner un tornillito o ajustar un tornillo le costaba mucho más. A su vez la vista puede ir cambiando, el oído puede irse disminuyendo, en algunos casos hasta el olfato. La sensibilidad táctil a veces también va modificándose, la piel no tiene la misma cantidad de receptores, y también esto hace que haya menos flexibilidad mental
hay más dificultad para una flexibilidad mental, esto que hablábamos, que ¿se acuerdan que cuando hablábamos del operatorio al periodo formal hablábamos de una mayor flexibilidad mental? Bueno, en los adultos mayores se da un proceso más involutivo en ese aspecto. Digamos, se da un proceso donde hay una necesidad de mayor conocimiento concreto y para poder entender cuestiones que no son propias de su época, tal vez sí son de su época porque la están viviendo, pero que requieren, para poder entender esas lógicas, capaz que uno las incorporó desde adolescente o desde muy chico, necesitan para los adultos mayores una apoyatura más concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Que sean como un poco más claros lo que se intenta transmitir. Digo, si vos le tenés que transmitir a un abuelo cómo pone un me gusta en una foto de Facebook, tenés que explicarle que ese botoncito que tiene el dedo por arriba significa me gusta, ¿sí? Y que significa que a vos la foto te gusta. Entonces, esa foto que subió otra persona, si vos apretás una sola vez, a esa persona le llega un mensaje que quiere decir que esa foto a vos te gustó. Pero no podés andar poniéndole a todo me gusta, sino que es a lo que para vos es importante. Digo, estas cuestiones de que capaz que uno las tiene como muy incorporadas, se sabe cuándo hacerlo y cuándo no, un adulto mayor necesita una apoyatura concreta, algo concreto que venga a decir que sí, que no, o alguna ejemplificación. Esto nos habla de una mayor rigidez en el pensamiento en algunos casos y una mayor dificultad para la abstracción. Todo esto que yo les vengo a decir no se da en todos los sujetos igual, sino que es particular y singular de cada sujeto y tiene factores que benefician un menor declive cognitivo y factores que perjudican y causan un mayor declive cognitivo. Si yo les tengo que decir, a nivel de qué benefician, claramente benefician a un sujeto que continúa estableciendo una estimulación, ya sea, por ejemplo, leyendo, escribiendo, continuando haciendo tareas, trabajando. Digo, es un sujeto que mantiene su cerebro activo también y se mantiene en constante necesidad de mantener la atención flotante, de mantener una atención selectiva en algunos casos. Digo, esta gente que continúa generando hobbies, por ejemplo, disfrutando de espacios de ocio, vinculándose con otros, realizando ejercicio físico, realizando tareas que le generan satisfacción y placer, en muchos casos, reduciendo la medicación a lo mínimo indispensable, manteniendo una dieta sana, habiendo pasado por experiencias saludables a lo largo de la vida, buenos recursos lingüísticos, digo, una persona con otros recursos educativos que tal vez alguien que no los tiene puede llegar a la vejez con más recursos, era lo que decíamos la vez pasada, tienen más estrategias de afrontamiento para situaciones que pueden ser críticas. Digo, a ver, una persona que tiene un sistema, supónganse, una persona que, ¿vieron en la película? Este hombre era gerente de una super empresa, con lo cual, si bien los sistemas informativos no los comprendía, tenía recursos cognitivos como para poder ir entendiendo de qué se trataban esos recursos y poder pedir ayuda y poder establecer vínculos. Todos esos recursos o esas estrategias de afrontamiento que él establece para poder solucionar una problemática, habla de su historia y de su vida y de factores que enlentecen o impiden este declive cognitivo. Por eso, cuando hablamos de declive cognitivo, lo que tenemos que ver es cuánto de este declive cognitivo está asociado a otras causas. Por ejemplo, la polimedicación. Digo, ¿qué quiero decir con la polimedicación? Toman muchísimas medicaciones que intentan tapar cosas que son de la vejez, por ejemplo, que son propias de la edad. Me duelen los músculos, entonces tomo un antiartrósico. No puedo dormir, entonces me tomo un ansiolítico. No como, entonces me tomo unas vitaminas. Digo, estoy suplantando un montón de funciones que son básicas y que necesitan tal vez de cierto esfuerzo, por ejemplo, alguna actividad física adaptada para las posibilidades, con lo cual me daría como una mayor motricidad y no calmaría los dolores, pero tal vez me daría más plasticidad en la parte muscular, porque cuando uno más empieza a dejar los músculos quietos, mayor atrofia se desarrolla y mayor es el dolor que causa. A su vez, muchas veces la medicación que es para los huesos genera grandes úlceras, entonces hay que tomar protectores gástricos, con lo cual el sujeto también empieza a limitar su alimentación, porque hay cosas que no las come por una cuestión de que la acidez aumenta.
¿Vieron? Entonces digo, la polimedicación también nos lleva a extremos o a puntos, por ejemplo, del insomnio. El tema del insomnio y el tema de tomar una medicación para el insomnio, a la larga, va produciendo niveles de atención más bajas. Porque el sujeto, si bien descansó por la producción de la medicación, el cuerpo no se relajó de la misma manera que se relajaría si uno duerme. Está bien, a ver, no vamos a dejar a una persona que no duerma tampoco. Y lo que hay que pensar es que también en este momento, como bien vimos, pasan muchos cambios que pueden implicar en el sujeto un montón de efectos a nivel emocional, que esto puede generar estados depresivos o la efervescencia de un estado mental previo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento de la vida puede aparecer algo que el sujeto ya era, pero no es más que nada de un modo exacerbado. Con lo cual, no le echemos la culpa al deterioro cognitivo solamente a una cuestión fisiológica. Se ha comprobado, y ustedes lo van a leer en el estudio, que más de la mitad de las personas no presentaban procesos de lo que se llama desmielinización o procesos de muerte neuronal. Se ha comprobado que no es que las neuronas empiezan a morir. En realidad las neuronas se continúan reproduciendo a partir de la adolescencia, pero de una manera mucho más lenta. Esto se descubrió hace un par de años atrás. Digo, yo cuando estudié en la primaria era hasta ese momento y empezaban a morir las neuronas. La realidad es que no. Las neuronas no mueren, pero sí, si no se usan, esto es literal, digo, si no se usan, ustedes lo habrán estudiado en anátomo, las neuronas forman redes. Y estas redes tienen cierta plasticidad, es decir, ciertas neuronas se relacionan con otras para hacer sinapsis y transmitir información. Y con otras no se desarrollan tanto porque no es lo que nosotros necesitamos. Digo, por eso el mapeo neuronal es singular en cada uno de nosotros. Depende del grado de estimulación y del grado de elección de ciertas actividades que nosotros realicemos. En el caso de la vejez es lo mismo. Si las neuronas no se usan, o sea, si esas áreas se dejan de desarrollar, esas neuronas se dejan de estimular unas con las otras y van envejeciendo y se van como secando, ¿sí? Es decir, se van dejando de usar. Con lo cual, eso sí genera un deterioro cognitivo. Las quejas sobre la memoria, que es propia de la vejez, podríamos decir que en realidad es un prejuicio, porque olvidos tenemos todos. Es más, en muchos momentos estresantes, tanto adolescentes ni que hablar, el adolescente se vive olvidando de la cabeza, se olvida de todo. Pero uno dice, está enamorado, si se olvida de las cosas. Si uno se olvida en la tercera edad, estás viejo. Digo, ¿vieron cómo un prejuicio funciona en el lugar del olvido? Esto hay que correrlo de ese lugar. Digo, la vejez no tiene que ver con la pérdida de la memoria. Si bien yo les dije recién, puede haber alguna pérdida de memoria a corto plazo y memoria instantánea, tiene que ver con que está puesta en otros factores. Yo les explicaba la otra vez, cuando tenía esta mujer que estaba atravesando un duelo y le querían hacer un estudio para determinar que tenía una demencia senil leve. A lo cual le dije, no es momento para hacer un estudio, porque ya está atravesando un momento de duelo, está con la atención puesta en otra cosa, con lo cual puede aparecer olvidos, pueden aparecer delirios, pueden aparecer alucinaciones, pueden aparecer un momento de mayor queja, enojo contra otros. Digo, esto puede llegar a aparecer porque está en un momento de un estado, lo que se llama un estado confusional, es decir, un momento muy traumático que necesita cierta elaboración. Y en la tercera edad suele manifestar todos estos tipos de síntomas en los duelos, que yo se los expliqué. Digo, suele generar un efecto bastante más intenso que tal vez en lo que es las otras etapas de la vida. A su vez, hay que pensar en qué tipo de duelos es. En el caso de mi paciente, era el marido con el que había compartido, creo que 70 años de casados, más o menos, para que ustedes se den una idea. No, 70 no, pero 60 creo que habían festejado los 60 años de casados, con una nueva vez que se casaban. O sea que imagínense la cantidad de tiempo recorrido que había entre ellos dos. Sí, porque ella tenía 85 y se casaron a los 15, así que sí, 70 años de casados cumplieron, así, para que ustedes se den una idea. Es muchísimo tiempo juntos, con lo cual el estado confusional, el estado de alerta permanente, la imposibilidad de dormirse, la negación
como momento del duelo, la realidad es que era esperable, era saludable, nadie la quería esperar a esta señora. Rápidamente le querían hacer un certificado de discapacidad y darle una medicación que apague todos estos síntomas. Pero la señora se acordaba perfectamente que había jugado en la semana el día que había venido el nieto. Digo, ¿ven cómo la atención está focalizada en otra cosa? Digo, había algo del orden de lo lúdico y el orden del placer y el orden del afecto que ella valoraba. Pero el tema de ir a comprar el pan, se olvidaba que iba a comprar. Le pasaba. Digo, estas cosas le pasaban porque no era importante para ella el pan, comer o no comer. Pero sí era importante que la viniera a visitar el nieto, chiquitito, y jugara con ella y se dispusiera a ella a querer entender un juego como el ludo, por ejemplo. Bien, sigamos. Con lo cual, el declive cognitivo tiene que ver con cierta, digamos, reducción en la velocidad de procesamiento, y el deterioro cognitivo tiene que ver con la inferencia o la alteración en distintos grados en las funciones psicológicas, como pueden ser la memoria, la orientación, el lenguaje, la atención, las emociones, las funciones ejecutivas como conductas, que interfiere, que se interconecta con las interacciones sociales y con la actividad cotidiana. Ustedes van a ver que ustedes puede que trabajen con terapistas ocupacionales, que se van a encargar de hacer las ABBD, que son las actividades básicas que la persona tiene que desarrollar y que el terapista ocupacional o el TO va a intentar desarrollar ciertas acciones o actividades para que estas actividades no se pierdan. Por ejemplo, el cepillado de dientes, por ejemplo, el cocinar un plato, por ejemplo, el comer con cuchillo y tenedor. Digo, estas cuestiones que a veces en estados más avanzados de demencias sí se ven alteradas. Con lo cual, acá vamos a hacer una primera distinción entre lo que es el estado de deterioro cognitivo leve y el estado de síndrome demencial. El estado de cognitivo leve excede lo esperable porque es un estado intermedio entre los cambios cognitivos del envejecimiento normal y el estado demencial. Es un estado que no presenta un impacto grande en las actividades diarias del sujeto, sí en las actividades más superiores, es decir, en las actividades más complejas. Si bien el sujeto puede seguir, por ejemplo, comiendo con cuchillo y tenedor, vistiéndose, viendo una película y comprendiéndola, leyendo un libro y comprendiéndola, puede verse alteradas algunas otras funciones cognitivas un poco más complejas o que requieran otro nivel de atención.